Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes a los miembros de la prensa radial, escrita y televisiva que están participando de esta conferencia de prensa en el Salón Auditorio Doctor Eligio Ayala del Ministerio de Hacienda, con el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para poder compartir con ustedes los alcances de esta reunión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Con ustedes, ya la intervención de Mauricio Villafuerte, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional. Buenas tardes, señor Mauricio Villafuerte. Buenas tardes. Desde el año 2019, la economía paraguaya ha sufrido una serie de shocks externos. Sequía e inundaciones en 2019, la pandemia del COVID-19 en 2020-21. En el 2021, en la última parte del año, la economía repuntó y el PIB creció 4,2% en el 2021. La cuenta corriente externa registró un superávit equivalente al 0,8% del PIB y las reservas internacionales aumentaron a un poco más de 10.000 millones de dólares. Pero la recuperación económica se detuvo debido a una de las sequías más intensas en la historia de Paraguay en los críticos meses de verano de 2021 a 2022. La situación económica se complicó aún más por un shock de inflación internacional. La inflación de los precios mundiales es generalizada, pero los combustibles y los alimentos se han visto especialmente afectados. Estos factores se han visto agravados por el shock de oferta provocado por la guerra en Ucrania. La inflación general anual aumentó considerablemente en Paraguay en la segunda mitad del 2021, saltando bruscamente a 10,1% en marzo de este año. En cuanto a la posición fiscal, ella mejoró en el 2021 debido a la disminución de gastos en las medidas relacionadas con el COVID y el repunte de los ingresos del gobierno. El déficit del gobierno central cayó a un 3,7% del PIB, comparado al 6,1% del PIB en el 2020. El gobierno utilizó la asignación general de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, equivalentes a aproximadamente 270 millones de dólares o 0,7% del PIB, para financiar gastos relacionados con el plan de emergencia COVID-19 y también emitió bonos soberanos externos a largo plazo por 800 millones de dólares en condiciones favorables. Ahora bien, la recurrencia de shocks externos reafirma la necesidad de reconstruir el espacio y la flexibilidad de las políticas macroeconómicas para el futuro. Por el lado de la política monetaria, el Banco Central reaccionó rápidamente al choque de precios, elevando la tasa de política monetaria en varios pasos por un acumulado de 550 puntos básicos a 6,25% a mediados de marzo. En contraste, el proceso de reconstrucción de los colchones fiscales aún está en curso después de una acumulación importante de deuda en los últimos años. Además, el aumento de shocks externos y su recurrencia hace más urgente abordar los obstáculos estructurales y sociales para un crecimiento alto e inclusivo. La pandemia amenaza con dejar cicatrices duraderas en los indicadores sociales, revirtiendo años de progreso en la reducción de la pobreza, la desigualdad de género y de ingresos, y afectando la calidad del futuro capital humano. Además, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos severos, sequías, inundaciones, genera inquietudes sobre las vulnerabilidades del país a las condiciones
climáticas actuales y futuras. En cuanto al 2022, es probable que Paraguay experimente un crecimiento económico más bajo y una inflación más alta de lo esperado anteriormente en este año. Se prevé que un crecimiento del PIB real, en nuestras estimaciones, apenas positivo del 0,3%. Esto se basa en los impactos de la sequía y de la guerra en Ucrania, en el sector agropecuario, las exportaciones y el ingreso disponible. La inflación debería disminuir eventualmente y converger al objetivo del BCP del 4%, pero aún puede terminar ligeramente por encima del techo del rango objetivo del BCP del 6% a fines de 2022. La pérdida de ingresos por exportaciones también conduciría a un mayor déficit de cuenta corriente externa, que lo estamos proyectando en 2,9% del PIB para el 2022. En cuanto a la política monetaria, nosotros creemos que debe seguir dependiendo de los datos y el Banco Central debería hacerla más restrictiva si las expectativas de inflación se desanclan o la inflación resulta ser más persistente. La dinámica de la inflación ha sido impulsada sustancialmente por factores externos de duración incierta, pero existe el riesgo de que se arraigue en la fijación de precios internos. En este momento, las expectativas de inflación dentro del horizonte de la política monetaria están alineadas con la meta de inflación del Banco Central de Paraguay, pero el Banco Central debe continuar monitoreando cuidadosamente los factores de inflación y los efectos de retroalimentación entre la inflación y las expectativas de inflación. Observamos, por otro lado, que los shocks externos también están aumentando las presiones sobre la posición fiscal. El menor crecimiento económico impactará negativamente en los ingresos fiscales, mientras que, por otro lado, la reciente creación del subsidio al combustible y presiones al alza de los salarios, así como varios proyectos de ley en el Congreso, que ponen en riesgo a la estabilidad fiscal. En vista de que las contingencias para hacer frente a estas presiones fiscales son muy limitadas, proyectamos un déficit fiscal para el 2022 de alrededor del 3,2% del PIB. Creemos que en el mediano plazo la convergencia hacia el tope del déficit del 1,5% del PIB es crítica para mantener la credibilidad de la política fiscal. Ahora bien, en vista de las grandes necesidades de desarrollo y los riesgos fiscales en algunas partes del sector público, esto solo se puede lograr con una mayor movilización de ingresos gubernamentales. Paraguay no se puede permitir un fuerte recorte de las inversiones del gobierno en un momento en que necesita cerrar las brechas de infraestructura, salud y educación. Además, se necesitará espacio fiscal para encarar los shocks recurrentes y crear espacio para las inversiones con relación a la adaptación al cambio climático y la gestión de la transición. Al mismo tiempo, la eficiencia del gasto público también debe ser mejorada. Un diagnóstico de la gobernanza del año 2020 preparado por el Fondo Monetario con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, y que será publicado en breve, realizó recomendaciones que serían abordadas por una serie de reformas sobre las que el gobierno ha trabajado en los últimos años. Ellas se enfocan en anticorrupción, compras públicas, responsabilidad fiscal, reforma del servicio civil, reforma de las pensiones y su supervisión, así como una reforma de la estructura del Estado. Sin embargo, observamos que los avances hacia la implementación de estas reformas han sido lentos e insuficientes.
incluso en la discusión de proyectos de legislación enviados al Parlamento. Existe espacio para mejorar el diseño y direccionamiento de los programas sociales. Durante la pandemia, Paraguay implementó exitosamente programas de asistencia para proteger a la población más vulnerable, los programas PITIBO. Pero existe todavía espacio para mejorar la determinación, la identificación del grupo de beneficiarios. Esto es especialmente importante en vista de los recientes aumentos de los precios internacionales de combustibles y alimentos que perdurarán, a nuestro modo de ver, más tiempo de lo que originalmente se esperaba. Paraguay debería evitar subsidios generalizados y más bien ampliar los programas sociales más eficientes ya existentes para brindar algo de alivio a los hogares de bajos ingresos y vulnerables. En términos del sistema financiero, es importante preservar su salud y resiliencia. El sistema bancario se muestra bien capitalizado y rentable al momento, y la supervisión necesita ser fortalecida en el sector de las cooperativas financieras y ampliada hacia los fondos de pensión. Paraguay continúa fortaleciendo su régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. A partir de la reciente evaluación realizada por Gafilat, las autoridades proactiva y formalmente establecieron un ente coordinador al más alto nivel para trabajar en estrecha relación con Gafilat sobre temas pendientes luego de la evaluación, desarrollar una hoja de ruta y establecer prioridades, así como coordinar asistencia técnica que ha sido solicitada al Fondo Monetario, al BID, Banco Mundial y a la CAF. Existe la necesidad de recobrar el impulso en la implementación de reformas estructurales para mejorar el clima de negocios. Las brechas en la infraestructura de transporte, capital humano y educación, el acceso al financiamiento para las empresas pequeñas y medianas, así como la gobernanza y el Estado de Derecho, continúan siendo áreas de prioridad para las reformas y los esfuerzos. Muchas de estas áreas de reforma requieren inversión pública y gastos adicionales. Y finalmente, para mejorar las políticas de adaptación al cambio climático, Paraguay debería esforzarse en moverse hacia un marco de política integrada en el área. Las políticas de cambio climático de Paraguay siguen en su etapa preliminar, pero hay oportunidades en términos, por ejemplo, de aprovechar el potencial hidroeléctrico importante de Paraguay para facilitar las estrategias de adaptación e inversiones para la transición. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos el informe en conferencia de prensa del jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, Mauricio Villafuerte. A continuación habilitamos el chat de este enlace Zoom para que puedan emitir sus correspondientes preguntas. Les damos un tiempo para que lo puedan hacer y ya estamos desarrollando con ustedes entonces también las respuestas del señor Mauricio. Muy bien, seguimos aguardando las preguntas de los medios de comunicación radial, escrito y televisivo que están participando de este enlace a través del Zoom. Reiteramos nuevamente, estamos con la conferencia de prensa del señor Mauricio Villafuerte, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, artículo 4.
Muy bien, tenemos la primera pregunta del señor Roberto Espínola. Dice lo siguiente: entendí que están... Sí. Entendí que están de acuerdo con la preocupación lanzada por el ministro de Hacienda y los economistas de nuestro país respecto a que, de aprobarse los proyectos de leyes que reducen los ingresos y aumentan los gastos, principalmente salarios públicos, se pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. La pregunta de Roberto Espínola. Sí, estamos de acuerdo con las autoridades que esos representan estas iniciativas de disminuir los ingresos y aumentar los gastos pueden comprometer la estabilidad fiscal hacia adelante y de esa manera la estabilidad macroeconómica que Paraguay ha cultivado con mucho esfuerzo durante los últimos 20 años y que repercutieron en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Paraguay. Tal vez para aprovechar mientras siguen viendo las preguntas, para explicar qué es el artículo cuarto, son misiones que el Fondo Monetario realiza cada año a todos los países miembros a efectos de hacer de discutir con los diferentes agentes económicos del sector público y privado y preparar un reporte sobre la situación y perspectivas macroeconómicas del país. Ese reporte es presentado a nuestro directorio y se lo hace público en las semanas siguientes. La reunión de nuestro directorio para ver el caso de Paraguay está prevista para mediados de junio y en las semanas posteriores a la reunión se publicará el reporte de artículo cuarto. La siguiente pregunta de Alicia Raquel Bernal. En relación a la inflación, ¿considera que son oportunas las acciones del Banco Central a través de su política monetaria? De ser uno de los países con más baja inflación, estamos entre los que mayor variación de precios en la región. ¿Qué otras acciones se podría tomar para contener la inflación? Como le indicaba al principio, la inflación es un fenómeno global en este momento. No es solo patrimonio de Paraguay y ha habido muchos factores externos que han influido en esta proliferación de inflación en todos los países del mundo. Hay países, en Estados Unidos la inflación el nivel es cercano al de Paraguay. Hay países europeos que tienen inflación de 2 dígitos en este momento. O sea, y la respuesta de política tiene que reconocer esta situación. Nosotros creemos que el Banco Central reaccionó apropiadamente desde mediados del año pasado en incrementar la tasa de política monetaria y un poco revirtiendo las medidas de provisión de liquidez que se dieron durante la pandemia, que era el fenómeno contrario, con inflación que se redujo rápidamente, llevando al riesgo de deflación. En ese momento el Banco Central redujo sustancialmente las tasas de interés y proveyó de liquidez al sistema. Con el cambio de la situación, en mucho dado por el contexto internacional, el Banco Central, creemos apropiadamente, revirtió el estado de situación de la política monetaria. Muy bien, seguimos esperando más preguntas a través del chat de nuestro enlace Zoom de esta conferencia de prensa del jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, señor Mauricio Villafuerte. Les damos tiempo para que puedan desarrollar más preguntas.
Muy bien, de esta manera, sin haber más preguntas a través del sistema chat, de esta manera marcamos el cierre de esta conferencia de prensa, agradeciendo al señor Mauricio Villafuerte, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, en esta participación. A los medios de comunicación radial, escrito y televisivo, muchas gracias por estar conectados con nosotros.